Seguramente ya tienen en la pantalla visualizado el tema que vamos a revisar en este momento. Es un tema corto, ya es que el complemento de lo que iniciamos respecto al estudio de la sepsis, pero ahora enfocado al recién nacido, lo que en términos generales es lo que se constituye como sepsis neonatal. No vamos a hacer mayor preámbulo, iniciamos la presentación, apago mi cámara y ya ustedes tienen en pantalla el y si no, se las comparto ahorita de una vez. Ya la tenemos seleccionada, le doy compartir y espero que la estén viendo ya en pantalla. El tema, les decía, pues es sepsis neonatal, un, un tema que para nosotros los pediatras pues es muy importante, sobre todo quienes hemos trabajado al interior de los hospitales y nos dedicamos a la infectología, más allá de que existen los neonatólogos, los expertos en el manejo de recién nacidos. Nosotros como infectólogos y como pediatras en muchos lugares donde todavía no había contratación de neonatólogos, tuvimos que fungir como tales y entonces echar mano de los conocimientos adquiridos en los 3 años de formación para poder atender adecuadamente a estos pacientes. Estamos hablando de un concepto que tiene una historia también ya muy importante en relación a la definición de los términos. Siempre les hice el comentario en el aula de que un clásico de la neonatología son los libros de Klaus van der Hoff y en este sentido Klaus van der Hoff hacía mención a una infección bacteriana generalizada con el requisito de un hemocultivo positivo en el primer mes de vida. Y ya les hacía yo referencia en el aula de, para ese tiempo, los porcentajes de positivización eran muy bajos en hemocultivos, aún en las mejores condiciones de la institución donde se estuviera elaborando. Ya más adelante, digamos en lo que son los años 90 del siglo XX, casi a finales del siglo XX, se habla de un síndrome clínico caracterizado por signos de inflamación sistémica. Ya están retomando lo que fue adaptado desde las definiciones de Roger Bohm para los adultos en la conferencia de consenso, hacia las edades pediátricas y más allá, hacia la parte de la etapa neonatal e incluso ya con referencias del síndrome de respuesta inflamatoria fetal, es decir, inútero. Y aquí, ya en lugar de hablar de un hemocultivo positivo, hablan de bacteremia, que por definición se puede hablar de bacteremia aún sin tener identificado todavía el microorganismo en la sangre. Entonces, todo esto ya fue parte de la evolución del concepto que más adelante hablaba de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica debido a un proceso infeccioso en los primeros 28 días de vida extrauterina, ya sea de presentación temprana o de presentación tardía, tomando como referencia el tercer día de vida antes o después, ¿sí? Y en este sentido, ahora podemos involucrar desde luego que considerando que el sistema inmunológico apenas está en pleno proceso de maduración, todavía está inmaduro cuando el niño nace, pero de todos modos hay un compromiso inmunológico también en este proceso de sepsis neonatal. Los mecanismos fisiopatológicos también los comentamos, estamos hablando de la infección adquirida in útero, dentro del útero, o bien la infección en el momento del parto adquirida y la infección extrauterina, es decir, en el ámbito de atención médica que se tenga, ya sea dentro del hospital o fuera del hospital, pero en el que se involucran todos estos factores que están evidenciados en estas imágenes que les estoy poniendo con relación a los mecanismos de adquisición de la infección. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Desde luego están los inherentes al propio recién nacido, al propio neonato, los inherentes a la madre y los inherentes al ambiente en el cual se están, digamos, presentando estas manifestaciones. Respecto de los neonatales, hablamos de la propia condición inmunológica, ya sea por alguna inmunodeficiencia congénita o bien porque el sistema inmune apenas está empezando a madurar, está inmaduro todavía al nacimiento, los procedimientos invasivos, las malformaciones congénitas, ayuno prolongado, la carencia de leche materna, es decir, un niño que no lacta por diversas circunstancias, el uso de esteroides, la colonización con la biota nosocomial y el uso de algunos fármacos inhibidores H2, considerando que el pH ácido normal es un factor que evita la colonización por oportunistas, hecho que
cuando se utilizan los antiácidos pueden tener una repercusión importante en esto. De los factores maternos, desde luego están los inherentes a las infecciones sistémicas, en este caso de la madre, las infecciones de transmisión sexual o los factores de colonización por oportunistas. Y esto puede ir asociado o no a enfermedades crónicas como la diabetes materna, enfermedades autoinmunes o de la colágena o del tejido conectivo, como se les menciona en algunos textos, como el lupus, artritis reumatoide, algunas otras colagenopatías, otro tipo de inmunodeficiencias, los adictos a drogas, sobre todo drogas intravenosas, la promiscuidad, sobre todo hablando de la promiscuidad sexual, y el antecedente de intervenciones obstétricas como el cerclaje, que ya lo discutimos, ya sabemos ahora qué es el cerclaje, la ruptura prolongada de membranas, el desprendimiento prematuro de placenta normalmente insertada, o bien las exploraciones físicas que se vuelven repetidas, sobre todo en relación a los tactos vaginales con motivos de revisar dilatación y, y las características de la evolución del trabajo de parto, dilatación o borramiento del cuello uterino, y la instrumentación que a veces se hace en muchas mujeres que están en la labor, en la unidad tocoquirúrgica. Eso también puede, si se asocia a ruptura prolongada de membranas, ser un factor de infección también para el recién nacido. Ya los extrínsecos, hablamos de procedimientos invasivos, desde luego esto ya es en el ambiente propio del lugar donde se está atendiendo en el recién nacido. Sabemos que hay recién nacidos que se atienden en su casa, en su domicilio, y las condiciones de nacimiento a veces no son las más adecuadas, o bien en el hospital en donde están expuestos a todo el ambiente hospitalario, incluido la biota hospitalaria. Entonces, el uso inadecuado de las medidas universales de control de infecciones, empezando por el lavado de manos, es un factor muy importante. La estancia hospitalaria prolongada es otro factor. El uso inadecuado de antimicrobianos, no solo en el recién nacido, en la madre también del recién nacido, es un factor que contribuye a la modificación de la microbiota. El uso de esteroides, la contaminación del cunero, el instrumental que se utiliza, así como desde luego los atributos de virulencia del patógeno, así como la carga de ese patógeno en este caso en el recién nacido. Fisiopatológicamente son los mismos parámetros que ya discutimos en sepsis, pero ahora aplicados al recién nacido, en el cual destaca justamente la respuesta inflamatoria que se asocia y que es parte de todo el proceso que va a desencadenar en los trastornos inmunológicos que también se refieren en sepsis, no solo para el adulto mayor, sino también para el recién nacido, y la parte de la respuesta que también se monta para tratar de revertir el proceso mediante la respuesta antiinflamatoria que es casi simultánea a la inflamatoria. Entonces, todo este proceso ya lo comienza a vivir desde inútero, el producto de la gestación, y esto ya es algo que se ha venido describiendo en algunos artículos. ¿Cómo lo reconocemos? Pues desde luego hablamos de que para poder establecer como definición que sí tiene un proceso infeccioso, dos o más de estos datos son, digamos, un factor importante en el diagnóstico. Taquipnea, que en el caso del recién nacido se considera más de 60 respiraciones por minuto, con datos de dificultad respiratoria que involucran el quejido respiratorio, la retracción sifoidea o la desaturación, en este caso midiéndola e incluso con oxímetros digitales. La inestabilidad térmica, que puede ir de la hipotermia a la fiebre, o bien hacer distermias, llenado capilar lento, mayor de 3 segundos, recuentos leucocitarios, ya sea en leucopenia, menores de 4.000, o en leucocitosis, y aquí habla incluso cifras mayores a los 30.000 leucocitos por milímetro, habla de 34.000 en este caso. La elevación de la proteína C reactiva, que incluso se ha llegado a encontrar en niveles mucho más altos de 10, hemos llegado a tener 100 o más como valor de proteína C reactiva. La interleucina 6 o la interleucina 8, que normalmente la medimos, pero que si se tuvieran las posibilidades, hablamos de cifras de mayores de 70 picogramos por mililitro.
y las pruebas de biología molecular que ya se han ido extendiendo en su uso en algunos centros, sobre todo centros hospitalarios que tienen procesos de investigación e incluso ya con CONACYT o con algunas otras dependencias, las universidades que cuentan con estos tipos de recursos que con pruebas multiplex nos permiten identificar mucho más rápidamente, incluso en una hora, en 2 horas, la etiología probablemente bacteriana de la sepsis. El continuum es prácticamente parecido, sepsis, llegar rápidamente al choque séptico, a la disfunción orgánica y eventualmente a la muerte si no logra detenerse todo este proceso de fisiopatológico de la enfermedad. Y los marcadores diagnósticos también involucran la parte clínica, el reconocimiento que se debe tener, el apoyo con el laboratorio, que ya lo comentamos, la microbiología, que es parte muy importante, y los estudios especiales. ¿Qué manera tenemos de reconocerlo clínicamente? Les comentaba yo que los neonatólogos, habitualmente llámense residentes o médicos especialistas ya en neonatología, generalmente cuando nos llaman nos dicen, es que lo veo mal, lo veo séptico, es decir, están echando mano de un recurso muy importante que es la inspección. Y de la inspección, pues las demás medidas relacionadas con la clínica propedéutica en el reconocimiento de un paciente que está en malas condiciones. Entonces hablamos de un mal estado general del recién nacido, que se puede ver hipoactivo, letárgico, con cambios de coloración de la piel. Yo les comentaba que a veces se encuentran con una piel marmórea que tiene, o terrosa, ¿verdad? Asociado a la palidez y a los demás datos clínicos, pues hacen que el niño sí se vea realmente séptico. Datos de dificultad respiratoria, que incluso en algunos recién nacidos, ya sea de origen respiratorio o de origen central, pueden llegar a presentar apneas, es decir, la detención del patrón respiratorio. Si a eso le sumamos taquicardia, hipotensión arterial, llenado capilar lento, alteraciones metabólicas, ya sea hiperglucemia o hipoglucemia o bien datos de acidosis y las distermias que comentaba yo hace unos momentos. Entonces, todo esto, que es lo clínico, nos lleva a sumarlo con los resultados del laboratorio clínico, en donde la biometría hemática, la química sanguínea, los marcadores hepáticos de fase aguda, incluida la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, otros marcadores de biomarcadores como la procalcitonina, y desde luego lo que es la parte del estudio microbiológico, el laboratorio de microbiología con los cultivos que normalmente tomamos en todo paciente en el que sospechamos sepsis, son factores que se van conjugando y que en muchas ocasiones ni siquiera nos obligan a llegar a los estudios de biología molecular, salvo que aquí no encontremos datos concluyentes del proceso séptico del recién nacido, pues los estudios de biología molecular nos ayudan, sobre todo en la parte de la etiología en relación a la causal de la sepsis. Les decía yo en el aula que tradicionalmente, ya desde hace muchos años, algunos autores comenzaron a establecer marcadores de sepsis. En este caso, es muy importante la biometría hemática porque en la biometría hemática, en los estudios de los frotis, podemos sacar la relación que existe entre el número de neutrófilos y el número de inmaduros. Desde luego estamos hablando de neutrófilos maduros y el número de formas inmaduras de los glóbulos blancos, en este caso las bandas, ¿sí? O bien los metamielocitos, los mielocitos, pero aquí estamos hablando de una relación con estos autores, Philip y Hewitt, una relación bandas-neutrófilos que no debe ser mayor de 0,2. Si es mayor de 0,2, seguramente es un indicador de sepsis por sí misma esta relación. Si la asociamos a los leucocitos totales, que pueden ser menores de 5.000, que en este caso inducen leucopenia, a una leucocitosis importante, pues se asocian y incrementan la sensibilidad de estas pruebas, la proteína C reactiva elevada, la velocidad de sedimentación globular, más de 15 mililitros por hora, y un marcador que nosotros no hacemos. Por eso no podemos hablar de completar estos marcadores de estos autores, porque no se realiza la determinación de aptoglobina en nuestros hospitales. Pero teniendo los otros cuadros, tenemos un buen parámetro de diagnóstico que asociado a los datos clínicos nos permite inferir justamente la presencia de sepsis en los recién nacidos. Otros autores, liderados por este doctor Rodwell, hablan de una cuenta de leucocitos. Aquí hace más énfasis en los rangos
de leucopenia o de leucocitosis, estableciendo como rangos 5.000 o 25.000 leucocitos por milímetro cúbico. Esto desde luego al nacimiento, o más de 30.000 de 12 a 24 horas de vida, o más de 20.000 a los 2 días de vida. Es decir, ya toma en cuenta las variantes normales que tienen las biometrías hemáticas según los días de vida del recién nacido. Y esto es algo que es muy importante de considerar. También hace referencia al conteo normal de neutrófilos totales y el conteo elevado de neutrófilos inmaduros. Aquí ya no solo considera las bandas, ya considera bandas, metamielocitos, mielocitos, todo lo que es el proceso de maduración del neutrófilo, lo toma en consideración. Entonces habla de una relación de inmaduros con los maduros que no debe ser mayor de 0,15. Digamos, marcador le han calculado patrones de sensibilidad de 40-80%, especificidad mayor de 75% cuando es mayor de 0,2 en mayores de 72 horas. Todo esto se tiene que considerar al momento de que estamos evaluando como marcadores los asociados al patrón clínico que presentan los recién nacidos, así como la trombocitopenia y los cambios degenerativos en neutrófilos. Si se dan cuenta, estos criterios ya no involucran la aptoglobina con los anteriores autores. Esto implica que nosotros, entre más conozcamos a nuestros recién nacidos, podremos ir implementando la posibilidad de ampliar los criterios o de establecer los que son los más sensibles y los más específicos. Es así que se hicieron tablas de sensibilidad y especificidad con valores predictivos positivos y valores predictivos negativos para cada uno de los parámetros. Vean ustedes los hemocultivos, sensibilidades que son muy bajas, pero especificidades que están más o menos adecuadas y los valores predictivos que tienen los hemocultivos. Y esto es por separado. Leucocitos, ya sea leucopenia o leucocitosis, también tienen valores que no son pues cercanos al 100% en muchos lugares. Los patrones son muy bajos, pero en otros lugares son muy buenos los patrones de sensibilidad. Yo creo que aquí depende mucho de la calidad del laboratorio y los servicios con los que se cuenta en esos hospitales. Los inmaduros maduros tienen una mucho mayor sensibilidad. Estamos hablando de ya el conteo combinado de bandas, el metamielocitos entre lo que son los totales. Y los patrones de sensibilidad son mucho mejores, aunque los de especificidad no lo son tanto. Proteína C reactiva, vean ustedes qué patrones tiene, interleucinas que no las hacemos, los cocientes ya establecidos de la relación inmaduros maduros sumados a la proteína C reactiva, que vean cómo incrementa la sensibilidad. Es decir, cuando nosotros comenzamos a sumar datos, incrementamos la sensibilidad, mejoramos la especificidad y desde luego que pues podemos tener mucho más certeros, pero no todos tenemos acceso a las reacciones en cadena de polimerasa con el 16S ribosomal. Esto es algo que es biología molecular, que no es una rutina solicitarlo en ningún hospital porque no se tienen. Les digo, hay hospitales que se dedican a la investigación, que tienen áreas de investigación en donde tienen financiados también la parte técnica con los proyectos de investigación, incluso financiados por dependencias externas y pueden hacer estas determinaciones, pero esto no crean ustedes que lo van a tener en todos los hospitales, y mucho menos en los que roten en el internado o incluso en su servicio social. El tratamiento va orientado justamente a la utilización. Aquí sí en los neonatos sabemos que lo más frecuente en la etiología es Escherichia coli en sepsis neonatal. En la literatura sajona ustedes van a encontrar mucho estreptococo grupo B. Nosotros no, en México sigue siendo los gram negativos, las enterobacterias, y de ellas la mayor parte son Escherichia coli. Entonces el tratamiento de elección es la ampicilina. Ya mencionábamos las dosis en el aula, sumada a un aminoglucósido con los intervalos relacionados también en relación a los días de vida, ya sea menos de 7 días de vida extrauterina, los intervalos cada 12 horas, más de 7 días de vida extrauterina cada 8 horas. Y esto también se tendrá que adaptar a si es un recién nacido pretérmino o es un recién nacido de término o ya tiene varios días
al interior del hospital. Entonces, todo esto se va a evaluar según los factores de riesgo y las condiciones de hospedero, pero esa es la combinación clásica que sigue funcionando. Ampicilina más amicacina, ampicilina 100 miligramos kilo día, amicacina 15 miligramos kilo día, o bien en donde utilizan gentamicina, generalmente son 7,5 miligramos por kilo por día. Ya una vez que se identifica el microorganismo, pues se dará un tratamiento dirigido. El empírico es este, y muchas veces con esto es suficiente y se resuelven los problemas. Cuando los problemas no se resuelven con este primer esquema, entonces entra el tratamiento dirigido. Ya con el resultado de hemocultivos o de urocultivos o de los cultivos que se hayan mandado, se va a dirigir. Si no se ha logrado identificar, entonces empíricamente lo que se hace en los hospitales es escalar el tratamiento antibiótico, suspender la ampicilina o bien iniciar una cefalosporina de tercera generación. Como estamos hablando de la evaluación a las 48 horas para ver el resultado del tratamiento, a esas 48 horas o 72 horas en algunos hospitales se inicia la cefalosporina y se mantiene todavía el aminoglucósido, ¿sí? Es decir, una combinación netamente sinérgica, ¿sí? Entonces, esto ya también está en guías de práctica clínica. Si la combinación cefalosporina con aminoglucósido no funciona, el escalamiento ya por ahí del quinto día ya se hace hacia algún agente, algún antibiótico también beta-lactámico, carbapenémico, o bien lo que ya están implementando en algunos hospitales, las cefalosporinas de cuarta generación, ¿sí? Es decir, es una forma de ir escalando progresivamente y no caer en errores que hacen en algunos lugares de querer desescalar, iniciar con una terapia a través de un carbapenémico o cefalosporina de cuarta y luego desescalar según el agente etiológico. No, es al revés. Aquí hay que ir escalando e ir identificando en nuestros recién nacidos los factores de riesgo que permitan tomar las decisiones prontas y bien dirigidas, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que hay que considerar, desde luego, con el apoyo de los expertos en neonatología, con el diálogo directo con ellos y tratar de ver que los tratamientos sean lo más eficaces posibles. Ya finalmente hablaríamos de el cómo evitar la mayor carga de mortalidad, pues es mediante las medidas preventivas. Siempre se los he dicho, la medicina preventiva salva más vidas que los propios medicamentos. Entre menos carga de enfermedad, menos defunciones. Entonces hay que siempre estar vigilando y recomendando que en los hospitales o las unidades de atención médica los inicios de tratamiento sean tempranos, adecuados, oportunos y desde luego las recomendaciones para que desde el control prenatal se establezca una buena serie de medidas orientadas a los cuidados de la madre. Y desde luego esto involucra el tener con las condiciones de vivienda con agua potable, con lo suficiente para saneamiento ambiental, el entorno sanitario de los domicilios y desde luego evitar las infecciones. Primero, la higiene personal, el lavado de manos es sumamente importante, la preparación segura de los alimentos, evitar agua sucia, baños insalubres. En el recién nacido, desde luego, la vacunación, igual que en la madre. Ambos deben tener una buena dieta. Hay que impulsar las políticas de lactancia materna. Estas son muy importantes, tremendamente importantes. Desde que nace el bebé también el contacto piel a piel y el apego al seno materno y las reglas que normalmente deben ser muy efectivas para la prevención y el control de infecciones que existen justamente ya desde las políticas en salud de la madre y del recién nacido por norma oficial mexicana. Habrá que buscarlas, habrá que leerlas y tratar de apegarse lo más posible a las recomendaciones. Esto va a garantizar que en un muy buen porcentaje se puedan evitar muchos procesos infecciosos. Y algo que es muy importante y que seguiremos repitiendo constantemente, estamos en un problema actual de resistencia a antimicrobianos, lo que es el problema de la RAM. Hay que contribuir para que esto se trate de limitar con un uso adecuado de antibióticos para tratar cualquier problema infeccioso solamente en los casos en los que realmente se necesite. Esto habla de mucho de conciencia, habla mucho de conocimiento, habla mucho de manejo ético en relación a nuestros pacientes y no dar por dar cualquier medicamento.
Y prácticamente con esto concluimos la parte de sepsis. Esta era una presentación corta, esperando que ya con esto acabemos de definir exactamente lo que es la sepsis en los diferentes grupos de población. Hablamos de recién nacidos, hablamos de niños, hablamos de adultos y hablamos de las nuevas definiciones y cómo fue todo el proceso evolutivo para llegar a las definiciones actuales, el papel del médico, el papel del intensivista, todo va acomodado en estas pláticas. Por favor, repásenlas y nos vemos al terminar su puente de fiestas patrias. Que tengan un excelente fin de semana.